Hola, yo soy la doctora Barrantes de Pediatría y junto con la doctora Retana vamos a hablar sobre las dudas más frecuentes de los bebés de los 0 a los 3 meses de edad. Primero la fimosis. Entonces la fimosis es como este exceso de piel que se encuentra al inicio del prepucio, en la puntita del pene, ¿verdad? Entonces la mayoría de las mamás les preocupa mucho porque dicen que está muy pegadito y que no, que cómo lo van a lavar, que cómo se baja. Primero que todo, lo más importante es recordar que ya no se utiliza el bajarlo con la fuerza, ¿verdad? Como muchos antes lo recomendaban, incluso hay pediatras ya mayores que todavía lo siguen realizando. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque eso no es lo recomendado. O sea, nunca, nunca, jamás lo van a hacer con fuerza. Eso puede traer rupturas, sangrado, dejar incluso cicatrices. Entonces, nunca se puede hacer. Este pellejito aquí, o sea, la fimosis, como se llama o sea, en término médico, esto es completamente fisiológico, o sea, es natural, los niños nacen con eso. Y con el tiempo, poco a poco, la idea es que vaya bajando. Entonces, la recomendación por parte de nosotros es que siempre que los vayan a bañar, entonces corren, limpian, ¿verdad? Para que no se vayan a quedar ahí excesos de piel muerta o que vayan a haber ningún tipo de secreción, ¿verdad? Ni nada ahí acumulado. Entonces corren despacio a donde da la pielecita, limpian, ¿verdad? Y eso cada vez que hacen el baño. O sea, pero eso es un proceso que poco a poco va a ir bajando la piel hasta liberarlo, ¿verdad? Y nunca, nunca, jamás hay que hacerlo con fuerza, no hay que utilizar ningún medicamento en esta edad, ¿verdad? Como recién nacidos, y tampoco es indicación de operarlo, ¿verdad? Ya también, si se desea lo que es la circuncisión, ¿verdad? Desde el inicio, ya eso es algo muy personal de cada familia, ¿verdad? Nosotros a nivel de la caja no lo hacemos desde pequeñitos, nada más por deseo, en realidad eso no es una indicación. Tiene indicaciones muy específicas y van a ser niños un poco más grandes, ¿verdad? Entonces, en realidad, en esta edad, ¿verdad? Y como vemos aquí en la presentación, solo el 4% de los niños no lo presentan. O sea, quiere decir que el 96% de todos los varones van a nacer con la fimosis, con el tejido extra aquí de piel pegadito. Y va a desaparecer a los 4 años, casi el 90% va a desaparecer. Ese 10% que no desaparece, ¿verdad? Ya luego lo veríamos a nivel de pediatría, si va a requerir ciertos medicamentos, y como última opción, la circuncisión. Pero vean que es hasta los 4 años. O sea, antes de esto es completamente natural o fisiológico. Lo que se llaman las perlas de esmegma, son como estas pelotitas blancas que se hacen también a nivel del prepucio del pene, como pueden ver acá. Entonces, a veces asusta porque pareciera como un proceso infeccioso, pero en realidad es resto del mismo tejido y la misma secreción que hay a nivel del pene y que se van acumulando ahí y se hacen como estas perlitas. Son como unas pelotitas duras, blancas, ¿verdad? Pero en realidad el resto del pene está normal, el bebé orina normal, no está rojo, no tiene salida de pus, y estas pelotitas lo que simplemente es igualmente lavado adecuado siempre que se baña el bebé, ¿verdad? Y en realidad con el tiempo se van desapareciendo, se reabsorben, entonces para que no preocupen. Obviamente, como decía, es diferente si ya aquí alrededor está rojo, si el bebé le duele, si no orina, ¿verdad? Ya eso es otra condición que sí es infecciosa y no es normal. Los cambios hormonales en el recién nacido son muy, muy comunes porque todos los bebés tienen influencia de las hormonas maternas, ¿verdad? Cuando están en la pancita y después cuando salen también por parte de la lactancia materna. Entonces, hay varios cambios hormonales que ocurren en el bebé recién nacido que son completamente normales, pero que también llaman la atención y son consultas frecuentes. Aquí podemos observar cómo hay un aumento de la mama, que se llama, término médico es ginecomastia, pero es el aumento básicamente de las mamas. Ocurre tanto en hombres como en niñas, en bebés. Y eso usualmente están como más aumentadas, están más duritas, e incluso cuando se aprietan, ¿verdad? Puede salir incluso un poquito de lo que llaman las abuelitas leche de bruja, ¿verdad? O eso que es como un poquito igualmente del efecto hormonal, ¿verdad? Puede ocurrir en hombres y en mujeres, como decía. No hay que estar apretando, o
¿de acuerdo? O sea, eso es algo completamente, se aumentan por el efecto hormonal y poco a poco va a ir bajando conforme el bebé crezca. No hay que estar apretando, sacando de ese liquidito que sale, ni mucho menos estarlo manipulando, simplemente sí, dar chance. El sangrado vaginal también, ¿verdad? Llama la atención y asusta mucho a las mamás. Y es literalmente, sí, es sangrado, o sea, sí es sangre. Y eso también por efectos hormonales, que hay efectos en el útero de la bebé que también hacen que tenga unas gotitas de sangre. ¿De acuerdo? Eso ocurre en los primeros días, usualmente primeras semanas de edad, y es normal completamente, ¿verdad? Entonces se ve exactamente así como se ve en la foto, ¿verdad? Es un sangradito y si es así, se mantiene unos días y luego va a desaparecer. No hay que preocuparse, no quiere decir que tenga algo roto o que tenga y que algo le esté sangrando por dentro, o sea, es normal completamente. Eso también es efecto hormonal, ¿verdad? Que van a ver cómo los labios mayores de las bebitas se ven como más grandes, como rojos, ¿verdad? E incluso pueden tener como alguna secreción blanquecina. También es normal, también es efecto hormonal del recién nacido. Como vean esta foto, aquí tienen restos incluso de la capita con la que nacen los bebés, ¿verdad? Eso es un bebé recién nacido. Entonces vemos que esto es completamente normal y no trae ningún problema para la bebé tampoco. Esto no es efecto hormonal, esto ya es algo aparte. Es la orina, la mamá dice que orina como naranja, como café. Entonces eso también puede ocurrir en niños o en niñas, ¿verdad? Eso es normal también en el recién nacido, se llaman los cristales de urato y son restos de materiales que hay en los tubitos donde está la orina. Entonces ya cuando el bebé nace, empieza a comer, empieza a orinar ya solito y más, ¿verdad? Entonces se pueden ver unos cristales, se ven como una orina como naranja. Eso no es tampoco sangrado y no es nada malo. O sea, eso es simplemente de eso que es material que está en las vías de las orinas que se va a ir eliminando. Ahora vamos a hablar de los cambios en la piel. Soy la doctora Natalia Retana, también pediatra. Y como les dijo mi colega, la doctora Brantes, vamos a hablar de lo que es los cambios a nivel de la piel. Entonces, la descamación de la piel es de los cambios que muchas veces las puede asustar. Básicamente se ve más que todo en los bebés que son de término o postérmino. Es una parte normal, es una descamación fina. Y lo importante es ver que no sea asociado a que la piel se ponga muy roja o a que al bebé le duelen las partes donde se está descamando, que sea más que todo solo a nivel de las uñitas, que nos podría reflejar alguna otra patología. Esto básicamente no hay que untarles nada, normalmente es el bañito normal, no hay que estarles haciendo frotes con cremas o con otras cosas, eso es un cambio normal y poco a poco va a ir pasando. Estos son los brotes de la piel que usualmente se van a ver en los primeros días de vida. Entonces, hay uno que es el eritema tóxico, que eso básicamente es cuando se les ponen manchitas, usualmente redondeadas, por todo el cuerpo, que son rojas. Así como solitas van apareciendo, poco a poco van a ir desapareciendo. No suelen durar en general los brotes más allá de la primera semana de vida. Y básicamente también es un cambio normal. No hay que estarles poniendo cremas, no hay que estriparlos, no ocupan ningún manejo, nada más observar. Este que ven acá es la miliaria, que básicamente, como ven, son puntitos blancos, se ve como si fuera un poco de acné, pero realmente es algo normal, son cambios de la piel normales del bebé y tampoco es necesario estriparlos, no es necesario punzarlos, no hay que ponerles crema, no hay que frotarles la piel y sacarles el pujo, este tipo de cosas no son necesarias. Acá podemos ver otros cambios que es también asociado al brote de la piel, que esto se ve como si fueran espinillillas un poco más grandes, que estas tampoco hay que estriparlas ni necesitan algún manejo. Y este que ven acá es el eritema tóxico, que como ven son manchitas rosadas, a veces pueden ser un poquito elevadas, pero igualmente es nada más de observarlas y son cambios que son completamente normales en los bebés. Esta es una pregunta muy importante que nos hacen con frecuencia, si se debe asolear o no el bebé.
Entonces, primero sabemos que aquí en Pérez hace bastante sol y segundo, el sol que recibimos no es el mismo que recibían cuando ustedes eran bebés o sus mamás eran bebés y las abuelitas se acostumbran a solearlos mucho. Lo que pasa es que por el calentamiento global y demás, ya la capa de protección del sol, ¿verdad? Lo que protege los rayos ultravioleta y la capa de ozono, ya no son iguales. Entonces, lo que pasa es que si se expone al bebé como se hacía en las épocas de antes, sí hay riesgo de quemaduras solares. Entonces, lo que se recomienda es solamente muy poquito tiempo y que sea únicamente en las mañanas y ojalá a través de una ventana. Pero sí, no exponerles como antes se hacía. El mecoño es una parte muy importante. La mayoría de los bebés siempre van a tener el paso del mecoño en las primeras 24 horas, como máximo en las primeras 48, que esos son los primeros 2 días. Entonces, es muy importante que estén pendientes de que se dé este paso del mecoño y básicamente al inicio va a ser un poco más negruzco, después va a ir cambiando más a color más como verde y poco a poco van a notar que va a ir siendo más amarillo hasta que ya sean las deposiciones normales de un recién nacido. Esto es un paso completamente normal y lo importante es que estén pendientes que el bebé sí esté defecando todos los días, en los primeros días de vida, especialmente que sea por ahí mínimo 4 a 5 deposiciones al día. Y poco a poco, por ahí el tercer, cuarto día, ya uno espera que las deposiciones sean más amarillentas. Si esto no ha sucedido, o las deposiciones son muy pocas, o ven que la orina es muy escasa, ahí sí es importante consultar porque puede ser que el bebé no esté ingiriendo suficiente comida, no suficiente leche materna. Entonces, en esos casos sí es importante estarse fijando en las deposiciones, que sean bastantes al día y que vayan cambiando de color poco a poco. Como les digo, primero van a ser más oscuras y poco a poco van a ir cambiando y hacerse más brumositas. Ya después de que pasan las primeras semanas de vida, puede ser que estén defecando un poco menos. Entonces, algunas mamás, en los primeros meses de vida, como estamos hablando de los 0 a 3 meses, les va a preocupar sobre todo que pasan incluso que pasan 3 días sin defecar, que pasan 5 días sin defecar. Esto lo vamos a ver más adelante, pero es importante saber que mientras el bebé esté ganando bien de peso, la pancita esté bien, suavecita y siga con buen ánimo y buen apetito, puede ser que no defequen todo el tiempo. Ya les vamos a explicar eso. Pero esa primera parte es de las primeras deposiciones que van a ir cambiando de color. Entonces, acá vamos con los motivos de consulta más frecuentes, que usualmente es esto después de las primeras semanas de vida. Como les mencionaba, queda la duda de si es o no es estreñimiento. Entonces, como hablamos del mecoño, los primeros días van a ir cambiando de color las deposiciones. Después de eso, los bebés pueden cambiar el patrón defecatorio. Y esto es que algunos bebés pueden defecar incluso cada 3 o cada 5 días. Entonces, es importante ver que el bebé, como les digo, esté comiendo bien, que la pancita siempre sea blanda, que no sea que esté toda inflada, ¿verdad? Como un tamborcito, que no esté con vómitos y que el bebé básicamente esté con apetito y esté feliz. Entonces, como les estaba comentando, los cambios normales del mecoño y luego va a estar la parte de las dudas si es estreñimiento o no es estreñimiento. Entonces, en este sentido es importante que los bebés, después de las primeras semanas de vida, pueden pasar algunos días sin defecar, siempre y cuando estén orinando bien varias veces al día, por lo menos 5 o 6 veces al día, que la orina sea clara, que la pancita se mantenga blanda, que no esté inflada, ¿verdad? Que no les duela mucho la pancita cuando le hacen algún masajito y que esté bien de apetito, que no esté con vómitos y que esté siempre tomando leche materna sin ningún problema. Entonces, después, alrededor de cuando van llegando entre el mes y medio a los 2 meses de vida, hay una parte que es lo que se llama es disquesia, que eso básicamente es que el bebé, todos pensamos que está estreñido, se pone con la carita como ven acá la foto de la izquierda, ¿verdad? Que se pone muy rojo, puja mucho, llora, se pone súper irritable y es toda una escena y al momento de hacer la deposición es una deposición completamente normal. Entonces normalmente queda la duda si está estreñido, porque con la cara que hace y todo lo que hace vamos a pensar que está estreñido, pero al momento de hacer la deposición es completamente normal. Entonces estos cambios son propios del desarrollo, se llama disquesia y no es propiamente estreñimiento, sino que es una parte normal del desarrollo de ellos. ¿Cuándo pensar que está estreñido? Cuando efectivamente dura varios días sin defecar, pero al momento de defecar, la caquita son bolitas chiquititas o de verdad le duele un montón cuando está defecando. La caquita sale muy seca, sale incluso como grumosa, como granitos.
También cuando es apenas una pelotita muy pequeña, como las que decimos que son como caquillas de cabra o de conejo, y especialmente, que ya sería lo peor, si ya presenta un poquito el sangrado al defecar, porque usualmente eso es que se abrote un poquito el ano. Entonces, cuando son caquitas muy pequeñitas y muy duras, secas o con dolor, sí es importante consultar. Pero cuando vemos que el bebé se pone rojo, irritable y llora y todo, pero la deposición es completamente normal, suavecita, pastosa, eso no es una urgencia, eso es algo normal del desarrollo y no es estreñimiento. Ahora les vamos a comentar sobre los cólicos. Entonces, los cólicos es una consulta muy frecuente en pediatría, ¿verdad? Especialmente en los primeros meses de vida, que esto usualmente les asusta, incluso puede llegar a ser un poco frustrante porque ya logran la lactancia, pero el bebé pasa irritable, pasa con mucho llanto y es algo que muchas veces les puede angustiar. Entonces, es muy importante una vez que están con la lactancia, especialmente buscar la posición en la que ustedes están seguras que el bebé tiene un buen agarre, ¿verdad? Está mamando bastante bien, pero que no le esté entrando aire al momento de la dilución, ¿verdad? De tomar la lactancia materna. Eso básicamente, si la lactancia suena o duele, es cuando tenemos que pensar que el sello no está adecuado. Y me refiero a que suene cuando suena como... Entonces, usualmente piensan que más bien es que está comiendo muy rico y eso cada vez que suena así, está tragando un poco de aire. Y esto después es aire que va a salir como gases, ya sea por la boquita o por el anito, ¿verdad? Que son las flatulencias que va a tener después, pero esto suele ser muy irritable para los bebés. Entonces, es importante primero tener un buen agarre al seno materno y entre un seno y el otro sacarle los cólicos y luego colocarlo y siempre sacar los cólicos después de cada toma. Especialmente no terminar la toma e inmediatamente acostarlos, ni darles tampoco darles demasiada lactancia seguida, que es algo que les vamos a explicar más adelante, que sería ya la sobrealimentación. Entonces, cuando los cólicos sí es un motivo de verdad que nos debe alertar un poco más. Eso especialmente cuando vemos que ya por parte de los cólicos no logran seguir comiendo y especialmente cuando se asocian a vómitos frecuentes o a diarrea, ¿verdad? Que son estas deposiciones ya completamente líquidas o que vemos un poco de sangre en las heces, esos sí son motivos, ¿verdad? Si vemos cólicos y deposiciones diarreicas o duras, como les hablé previamente, que sí nos sugieran que es estreñimiento, o con sangre o que pasa vomitando y vomitando y vomitando todas las tomas, ¿verdad? Vómitos francos, eso sí nos debe preocupar. Pero los cólicos, lo que se recomienda es entre un seno y el otro y después de cada toma, colocar al bebé con los brazos por encima del hombro y darle palmadas, ¿verdad? De abajo hacia arriba para que pueda expulsar los gases. Y hasta después de haber hecho esto, volverlos a colocar, ¿verdad? Otra vez acostaditos. Bueno, el reflujo es otra de las causas de consulta más frecuentes, ¿verdad? Si no la más frecuente en pediatría en los primeros meses de vida. Las mamás, básicamente, lo que nos llega y nos dicen, doctora, vomita todo después de cada comida vomita el bebé. Entonces, hay que diferenciar si son vómitos malos o si son vómitos fisiológicos o vómitos normales, ¿verdad? El reflujo, ¿verdad? Se va a presentar prácticamente en todos los bebés, ¿verdad? Entonces, y esto es porque el tubito que lleva la leche al estómago, que se llama el esófago, ¿verdad? Es un músculo y los músculos en los recién nacidos todavía están un poco inmaduros. Además, recordar que el estómago de un recién nacido, o sea, es muy pequeñito, o sea, es como una ciruelita, por decirlo así, ya después de la primera semana de vida. O sea, es muy poquita la cantidad de leche que en realidad tolera ese estómago. Cuando el estómago se llena y se le da más leche de lo usual, bueno, también algo que vamos a ver más adelante, entonces eso se devuelve, ¿verdad? Se sube por el tubito del estómago que les hablaba y van a vomitar. Lo que pasa es que el reflujo normal o el reflujo fisiológico, del que no nos tenemos que preocupar, es aquel que usualmente uno ve como el bebé después de comer, se le saca el cólico y tienen tal vez, les sale un poquito de lechita por acá. Sale igualmente lechita, ¿verdad? Líquida y no tan cortada, y es literalmente que le sale así por la comisura, o sea, como que chorrea un poquitito, ¿verdad? Entonces las mamás lo pueden presentar después de cada comida, después de sacarles el cólico, entonces las mamás se asustan y nos consultan porque dicen que tienen vómitos siempre. Eso en realidad es reflujo y no es malo. ¿Y por qué no es malo? Porque es un niño, bueno,
su seguimiento, ¿verdad? De niño sano, del inicio, con su pediatra, con la clínica de lactancia, en el EVAIS, vamos viendo cómo el niño va ganando adecuadamente peso. Y es un niño que va ganando peso, que está haciendo todo lo que le corresponde para la edad, desde el punto de vista de movimientos, no pasa irritable, ¿verdad? No está amarillo. Entonces vamos viendo cómo el niño es un niño sano, va creciendo y sí, tiene ese reflujillo, pero no son vómitos que le van a ocasionar problemas, ¿verdad? Ya es otra cosa, ¿verdad? Si son vómitos a chorro, que el niño todo, o sea, literalmente come y de pronto es un vómito a chorro, que el niño no va ganando bien de peso, y yo creo que eso es lo más importante y lo que más tiene que dejarles a las mamás tranquilas. Si un bebé va ganando bien de peso, o sea, esos vómitos no son malos, o sea, no le va a ocasionar mayor problema, ¿de acuerdo? Entonces, por eso son una suma de cosas, que sean vómitos a chorro, de gran cantidad, obviamente un vómito amarillento o verduzco es completamente anormal, entonces hay que consultar inmediatamente, ¿verdad? Pero el hilito típico después de comer acá, un bebé ganando peso bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces no es un problema que uno piense que sea alérgico a la proteína de leche de vaca, como muchas mamás nos consultan, o que la lechita materna le está haciendo mal, ¿verdad? Nada que ver. El reflujo es típico y los niños conforme van madurando, ya alrededor de los 3 meses, 3, 4 meses por ahí, ya ustedes van viendo cómo deja de tener ese reflujito y ya sigue sin problemas. Es muy importante las medidas antirreflujo que siempre recomendamos, ¿verdad? Como el tubito que va al estómago es flojito y se devuelve fácil la leche, entonces siempre el bebé no hay que acostarlo completamente plano, sino que hay que levantarle la cabecita tanto cuando se da de mamar como cuando uno lo cuesta, la cabecita debe estar un poquito, si ese es el cuerpo, esta es la cabecita, no puede estar completamente plano, sino hay que levantarle un poquitito, como a 45 grados. Pueden usar almohadas o pueden ponerle, incluso se dice que blocks debajo de la cunita para levantarlo, ¿verdad? Entonces, también hay unas cuñas que se pueden comprar en lugar de colchones, que se les puede poner debajo para que el bebé esté con la cabecita un poco más levantada. Si está plano, se le va a devolver la leche y va a vomitar. O sea, eso es lo que va a pasar que sí. Entonces, las medidas antirreflujo son muy importantes. Siempre hay que aplicarlas y en todo momento, tanto cuando se les da de mamar, como les digo, cuando están chineando, cuando está dormido, ¿verdad? Siempre tiene que estar un poquito más elevado. No tienen que correr a comprar ningún medicamento, no tienen que usar fórmula antirreflujo, no. Primero aplicamos las medidas antirreflujo. Si es un niño que está creciendo bien, que va ganando bien de peso, como hablábamos, y luce bien, no necesita ningún cambio y seguimos con leche materna igual con las medidas antirreflujo. Esto es sobre alimentación. Las mamás no nos consultan porque dicen es que está sobrealimentada, sino nos consultan porque no para de vomitar. Entonces dices que tiene demasiados vómitos, todo lo vomita, incluso pueden ser vómitos a chorro, después de todas las comidas. Entonces uno ve al niño, ve que es un niño que está gordito, que se ve rosado, que luce bien, que vuelve a ver para todo lado. Entonces es un niño que luce muy bien a la exploración y además vemos que lo pesamos y vemos que va ganando 50, 60 gramos al día. O sea, es un montón. Por eso es que siempre les decimos, su bebé está sobrealimentado. Y es porque muchas veces las mamás tienen la falsa sensación de que no tienen suficiente cantidad de leche materna. Dices que queda con hambre, queda llorando, entonces yo les doy fórmula. Entonces, imagínense lo que hablábamos antes. El estómago del bebé, ¿verdad? Que es una ciruelita, muy, muy pequeñito. Si le damos leche materna, ¿verdad? De ambos pechos, y ya sabemos, porque en la clínica de lactancia, por ejemplo, o en la casa, les enseñamos cómo extraerse y ver que sí está produciendo leche, ¿verdad? Entonces ya sabemos que el bebé se está tomando eso entre las dos mamas, ¿verdad? Casi 2 onzas, 1 onza, 2 onzas. Y además le damos 1 onza o hasta 2 onzas más de leche, o sea, obviamente el estómago se va a rebalsar, se va a llenar y se va a empezar a devolver por el tubito del esófago. Entonces obviamente va a vomitar. Entonces, por eso es que son estos niños que tenemos la falsa sensación de que pasan con hambre, entonces se les da leche materna a la fórmula y van a pasar vomitando, porque están rebalsados, el estómago no da abasto para tanta cantidad de leche. Entonces, por eso es la insistencia de que, o sea, más bien valoramos todo, ¿verdad? Por eso es que se pesa, se examina, y si vemos que el niño está bien y además está ganando muchísimo de peso, ¿verdad? Donde les decimos es sobrealimentado. Entonces, ese niño hay que bajar la cantidad, ojalá llegar a dejarle solo leche materna, que esa es siempre la
la indicación por parte de nosotros. Las mamás dicen que es que llora mucho después de comer, que cree que queda con hambre, que queda molesto. Entonces, las recomendaciones de siempre. Se da de mamar, ya documentamos, incluso con extracción y demás, que estamos produciendo una buena cantidad de leche. Entonces, después de eso, saquemos los cólicos, lo cambiamos, lo abrigamos, ¿verdad? O tal vez tiene mucho calor, tiene como 5 sábanas encima. O sea, hay que ver todos esos factores antes de pensar que es hambre lo que tiene el niño, ¿verdad? Y darle 1 onza más de leche. Y con fórmula, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que ir teniendo mucho cuidado e ir acompañados con la clínica de lactancia materna, con las compañeras de enfermería y con nosotros cuando nos consultan sobre esto, ¿verdad? Entonces, eso es un acompañamiento porque a veces las mamás tienen muchas dudas, pero para que sepan que la sobrealimentación también es una causa de vómitos y son niños sanos que más bien lo que estamos es rebalsando el estomaguito. Bueno, la doctora Retana y yo agradecemos mucho la oportunidad que nos dio la clínica de lactancia materna para esta charla. Esperemos que les haya sido de utilidad. Y quedamos abiertos a cualquier pregunta que tengan, acá vamos a estar. Y es un gusto, más bien, muchas gracias por recibirnos en sus casas o donde estén. Y por favor sigan cuidando mucho a ustedes y a sus bebés también. Muchas gracias. Muchas gracias.